Quiero hablarles sobre una figura que considero fascinante del pensamiento medieval. Meister Eckhart. Fue un teólogo, un filósofo y un fraile dominico. Su obra nos invita a reflexionar sobre el encuentro entre lo humano y lo divino. Eckhart ofreció una visión que trasciende las limitaciones de la experiencia cotidiana. Pensó la relación con Dios desde una perspectiva realmente innovadora. Este encuentro con lo divino no puede explicarse en términos comunes. Tampoco puede asimilarse a las experiencias sensoriales o intelectuales habituales. Es una vivencia radical que abre la puerta a una realidad inconocible. En palabras de Eckhart, esta experiencia implica una transformación. Es un momento extraordinario que irrumpe la vida y redefine la existencia. El encuentro con lo divino nos llena de confianza, de serenidad y entrega total. Eckhart afirma que este encuentro supera los conceptos. Sin embargo, logra describirlo con una precisión sorprendente. Habla de un reconocimiento de lo trascendente que a la vez es íntimo y cercano. Pero para entender mejor su pensamiento debemos ubicarnos en su contexto histórico. Nació hacia 1260 en Turingia, hoy en Alemania. Perteneció a la orden de predicadores, más conocida como dominicos. Esta comunidad representó un cambio significativo en la vida religiosa del siglo XIII. No se limitaban a una vida encerrada en monasterios. Los frailes salían al mundo para combinar la prédica con la enseñanza y la formación intelectual. Eckhart se destacó en las tareas administrativas de su orden. Supervisaba comunidades dispersas a lo largo de Alemania. Imaginen la dificultad que implica recorrer grandes distancias a pie durante implacables inviernos europeos. Sobresalió también en el ámbito académico. Enseñó en la Universidad de París, el principal centro intelectual del mundo cristiano en su época. Allí debatió, ni más ni menos, con figuras como Alberto Magno y Tomás de Aquino. Aunque dialogó con ellos, él desarrolló ideas propias que desafiaron la tradición escolástica. El legado de Eckhart es asombroso. Aunque gran parte de su obra se ha perdido, lamentablemente, la amplitud de su pensamiento es clara en las escrituras que sobrevivieron. Escribió tanto en latín como en alemán. En latín compuso comentarios bíblicos y tratados filosóficos. Estos textos muestran su capacidad para integrar
la filosofía griega y neoplatónica con la teología cristiana. Quizás su obra en alemán es la más interesante. Hablar en alemán de temas filosóficos y teológicos era revolucionario en su tiempo. Esto le permitió compartir conceptos complejos con una audiencia más amplia, incluyendo laicos y mujeres. Al hacerlo, democratizó el conocimiento y ayudó a desarrollar la lengua alemana para expresar ideas profundas. Un punto clave de su obra es la unidad entre la razón y la fe. En un tiempo donde muchos veían conflicto entre estas dimensiones, él sostuvo que ambas son expresiones de una misma verdad. No veía una verdadera contradicción entre la fe cristiana y las enseñanzas de Aristóteles y Platón. Consideraba que la filosofía enriquecía nuestra comprensión de lo divino. Su pensamiento sigue siendo una fuente de inspiración para nuestra época, para muchos. Eckhart exploró a los padres de la Iglesia, especialmente a San Agustín y al neoplatonismo. Su capacidad para integrar tradiciones distintas refleja su genio y nos invita a superar las divisiones entre distintos saberes. Quiero destacar un concepto clave en la obra de Eckhart: el fondo del alma, o Grund en alemán. Este término se refiere a lo más profundo de nuestro ser. Es una dimensión inaccesible a las facultades ordinarias. Es allí donde ocurre el nacimiento de Dios en el alma. El concepto del Grund o fondo del alma apunta a nuestro núcleo esencial. Nos invita a explorar un lugar de encuentro entre el ser humano y Dios en las profundidades de nuestro interior. Para Eckhart, este espacio no es otra parte del alma, como lo son nuestras emociones o pensamientos. Es el fundamento absoluto de lo que somos, donde desaparece toda diferencia entre lo humano y lo divino. Allí tiene lugar la unión más íntima con Dios, sin barreras ni intermediarios. Ahora bien, ¿cómo podemos comprender algo tan abstracto? Pensemos en el Grund como un corazón oculto del alma. Este lugar no tiene forma ni contenido, no está lleno de pensamientos, deseos ni de identidad personal. Eckhart lo describe como un vacío puro, un espacio de silencio. Imaginen por un momento un lago completamente inmóvil, sin una sola onda en su superficie. Ese silencio, esa inmovilidad, esa quietud es lo que define este fondo. Paradójicamente es este vacío el que permite que Dios se manifieste en nosotros. En este lugar no hay distinción
entre lo manifestado y lo inmanifestado. Es una realidad existente en nuestras profundidades sin requerir méritos o acciones. Eckhart apunta en el centro. No se encuentra en la periferia, sino en nuestro propio ser. Además, este fondo supera toda representación, es decir, es indescriptible e inimaginable porque trasciende nuestra comprensión racional. Debe ser vivenciado directamente en un proceso de interiorización. Finalmente, el Grund es tanto el punto de origen como el de retorno. La creación es un flujo constante desde Dios hacia el mundo, como un río que desciende al valle. Pero ese río debe regresar a su fuente. El fondo del alma es el lugar de retorno a Dios, donde se reconecta con su origen. Y aquí aparece una paradoja fascinante. El Grund es al mismo tiempo vacío y plenitud. Es el vacío absoluto que alberga la plenitud divina. Nos recuerda que la verdadera riqueza espiritual no consiste en acumular, en ganar, en lograr, obtener, sino en desprendernos de toda necesidad ilusoria. Eckhart encuentra en la paradoja una forma de señalar la profundidad de la relación entre lo humano y lo divino. Este concepto está enraizado en la tradición filosófica y teológica. Plotino y San Agustín ya habían descrito ese núcleo del alma donde lo humano toca lo divino. Pero Eckhart desarrolló esta idea con originalidad y así impactó a generaciones posteriores. Su visión inspiró a místicos como San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, ni más ni menos, e incluso a filósofos como Schelling. El fondo del alma no es una teoría mística. Nos invita a mirar hacia nuestro interior, a observar las profundidades de nuestro interior, a explorar ese espacio de constante conexión con lo divino. En este fondo yace la versión más esencial de nosotros mismos. Para que esto suceda debemos liberarnos de todo apego y silenciar nuestras preocupaciones. No es producto solo de nuestra voluntad o esfuerzo. No. Requiere un desprendimiento absoluto de todo lo creado. Es como un campo que debe estar limpio y preparado para poder ser sembrado. Solo cuando nos vaciemos de distracciones, anhelos, ambiciones y deseos, estaremos listos, preparados para que Dios brote en nosotros. El alma debe vaciarse completamente para llenarse de lo divino. Así como debemos limpiar el recipiente para verter agua limpia. Según él, en este fondo puro y vacío, Dios se engendra continuamente,
no aparece y desaparece, sino que se manifiesta en un proceso eterno. Eckhart es un maestro de la teología negativa. Para él, lo divino trasciende todo lo que podemos decir o pensar. Cualquier afirmación sobre Dios, por más verdadera que parezca, siempre será insuficiente. Por ejemplo, al decir que Dios es Padre, no debemos entenderlo literalmente. Esta metáfora no está dirigida a nuestro entendimiento. Ahora bien, ¿qué significa esto en nuestra vida diaria? Una gran enseñanza de Eckhart es que no necesitamos retirarnos del mundo para encontrar a Dios. Lo divino puede hallarse en cada cosa, en cada instante. Solo necesitamos un corazón desapegado y una auténtica apertura. Esta visión no es una evasión o un escape de la realidad, sino una invitación a transformarla. Nos encontramos con lo divino en cada acto de nuestra vida cotidiana. Lo trascendente se integra en lo más sencillo, lo más simple, sin separaciones ni dualismos. No está lejano o inaccesible, está presente en nosotros y en todo lo que nos rodea. Eckhart nos invita a ver con otros ojos y reconocer que lo divino habita en cada rincón de la existencia. Las distracciones nos alejan de la verdad esencial que ya está presente en nosotros. En ese espacio donde cesan las palabras y los conceptos, podemos vislumbrar la unidad con lo divino. Entonces, descubriremos que lo más profundo de nuestro ser ya es un reflejo de lo eterno. Este encuentro no requiere alejarnos del mundo ni abandonar nuestras tareas cotidianas. Por el contrario, cada acto, por simple y sencillo y ordinario que parezca, puede reflejar la luz de lo eterno. El ruido del mundo no puede afectar nuestra conexión con Dios si sabemos escucharle en el silencioso trasfondo donde la vida encuentra su origen y su destino. Eckhart nos recuerda que el verdadero conocimiento surge cuando permitimos que lo más verdadero nos toque. En ese vacío intencional y desprendimiento radical, la plenitud irrumpe y Dios nace en el alma. Al reconocer que lo divino habita en cada instante y en cada lugar, somos llamados a vivir con mayor conciencia. Cuando vemos que el mundo es un reflejo de lo eterno, actuamos con la profundidad que brota de este reconocimiento. En el fondo, Eckhart propone contemplar la vida misma como un acto de creación continua. Cada momento puede ser un portal hacia lo infinito. Entonces descubriremos que Dios no se encuentra fuera de nosotros, sino que ya nos habita como nuestra raíz secreta. Está incluso más cerca de nosotros que nosotros mismos. Tal como dijera San Agustín en sus Confesiones 3:6, Dios es interior íntimo meo,
superior sumo meo, es decir, más íntimo que mi propia intimidad, más alto que lo más alto de mí mismo.